Bueno, les decía que terminamos sesión y les vuelvo a compartir por WhatsApp los enlaces al video de la sesión anterior. Y para quienes no sepan mucho de Inventor, les recuerdo que ya les compartí, se los volveré a compartir para quienes ingresaron al grupo hace poco, los videos acerca de, o bueno, los videos básicos de manejo de Inventor, como para que se familiaricen un poco con el programa. Les recuerdo que dentro de estas sesiones procuro igual mostrarles cómo hacer las cosas desde el principio, pero pues no todos los conceptos los puedo abordar. Entonces sí es importante que quienes no tengan ni idea de Inventor, pues vean esos primeros videos que les compartí y que les volveré a compartir ahora por el grupo. O mejor dicho, compartámoslo de una vez y no después a mí se me olvida. Entonces, ahí los vuelvo a compartir. Listo. Listo, ahí están entonces los videos de esas. Estos no son videos de este curso, ¿no? Aclaro para quienes no estuvieron de pronto la sesión anterior y no saben de qué estoy hablando. Estos videos pertenecen al curso básico de Inventor que dicté hace unos meses. Eh, y pues, viendo que algunas de las personas que están aquí participando no conocen bien la herramienta, pues se los compartí de ese curso, les comparto los videos para que los puedan ver. Pero bueno, ya con eso sáquenle tiempito y creo que pueden ponerse al día entonces con el tema. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, alguna observación antes de iniciar la sesión? ¿O estamos bien? Les recomiendo presten atención por favor a sus micrófonos, sus cámaras. Ya saben, si durante el desarrollo de la sesión surge alguna pregunta o comentario, bien puedan, abran su micrófono y pueden participar. No hay inconveniente, de manera libre. Eh, para no tener que estar pasando aquí a esta ventana, porque si me escriben o si levantan la mano o algo así, pues seguramente me lo voy a perder. Pues no estoy pendiente de esta ventana, ¿listo? Entonces, bueno, entremos en materia y vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. Bueno, en la sesión anterior les estuve hablando acerca de qué son gemelos digitales, qué es modelado paramétrico, qué es modelado poligonal, por qué escogí Inventor para dictar este curso, para dar formación específicamente en este curso y pues hice una pequeña introducción a qué son parámetros. Pero ya nos vamos a adentrar plenamente en este tema de los parámetros y cómo se controlan. Sebastián dice que no escucha nada. ¿Los demás me escuchan correctamente? Sí, Sí, lo escucho señor. bien, profe. Ok. Sí, Sebastián, la clase anterior también tuvo el mismo problema. Creo que sí es la aplicación que está utilizando. Eh, bueno, lo que veo es que falta la mitad del grupo. Voy a enviar el día de mañana un correo a quienes se inscribieron porque tengo registradas 40 personas y en la sesión anterior en esta solamente han asistido 22, 23 personas. O sea que la mitad del grupo no ha asistido a la clase. Les enviaré un correo a todos pues para que ustedes de una vez lo sepan. Les enviaré un correo recordándoles pues los horarios, los días de nuestras sesiones y enviaré ahí también enlace a la grabación de la sesión anterior y a esta que la subiré, terminamos y la subiré de una vez a YouTube para que la puedan ver quienes no hayan asistido. Bueno, les decía entonces que entrando en materia, vamos a empezar a controlar realmente esos parámetros. Lo que les había mostrado en la sesión anterior era básicamente que cuando vamos a dibujar una pieza en Inventor, él siempre nos va a pedir iniciar de un boceto. Ese boceto tendrá entonces algo llamado restricciones y dimensiones. Cuando hablamos de restricciones nos referimos a relaciones geométricas entre objetos, como por ejemplo, si yo dibujo estas dos formas,
y quiero que, por ejemplo, coincidan. Profe, qué pena. Claro, Creo que dime. nos está presentando. Muchas gracias por recordármelo. Qué pena con ustedes. Gracias, gracias por recordármelo. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, profe, ahora sí. Listo, perfecto, gracias, muy amable. Les decía entonces que cuando empezamos a modelar una pieza en Inventor, lo que él me va a pedir es que determine relaciones geométricas y dimensiones de los objetos que esté creando desde el mismo boceto. Porque, repito, para poder modelar una pieza en Inventor debemos partir de una forma bidimensional, de un boceto. Entonces, dentro de esos bocetos tenemos dimensiones y tenemos restricciones, ambas se encuentran dentro de la misma cinta Sketch, cinta a la que nos lleva el programa cuando nos pide dibujar un boceto y cuando hemos seleccionado un plano para dibujar un boceto. Y dentro de esta cinta tenemos un panel llamado Constraint, y en ese panel Constraint tenemos relaciones geométricas y tenemos dimensiones. Eso se explica con detalle en los videos que les compartí para quien no lo conozca. Pero haciendo un pequeño repaso, cuando hablamos de restricciones geométricas me refiero a que, por ejemplo, si yo quiero que coincidan el punto final de este rectángulo, esta esquina, con esta otra, yo por ejemplo puedo decirle que quiero una restricción de coincidencia entre este punto y este otro. Y él lo que va a hacer es, dependiendo de las figuras y de las características de las figuras seleccionadas, pues o las alarga o las mueve o dependiendo, ¿no? Si una de ellas, por ejemplo en este caso, si lo alcanzaron a notar, disminuyó, perdón, el tamaño de una de las figuras, alargó un poco la otra, ¿sí? Estiró la figura de la izquierda, el rectángulo más grande lo estiró hasta coincidir verticalmente con el lado izquierdo del rectángulo pequeño. Entonces como que modificó la forma de ambos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene dimensiones. También podría decirle, por ejemplo, que quiero que haya coincidencia coplanar, por ejemplo, entre este elemento y este otro elemento. Entonces él hará que si esta cara, este borde, cambia su posición, si por ejemplo hago esto, pues la otra figura también va a cambiar en relación a mantener esa restricción que le di, que coincidan coplanarmente estas dos líneas. Entonces ese es un primer parámetro que debemos controlar, esa relación geométrica entre los objetos. Pero cuando hablamos de parámetros nos referimos inicialmente a parámetros dimensionales, donde yo puedo decirle a esta figura, por ejemplo, que quiero que de longitud tenga, entonces acoto uno de sus lados y aquí podemos entonces indicar una medida. Yo podría decirle a esto, usted mide 200, listo, y ese lado de la figura mide 200 milímetros, esa fue la unidad que escogí para trabajar, le dije que iba a iniciar una pieza en milímetros. Cuando determine otras dimensiones, esta dimensión que acabo de crear también me sirve para correlacionar los parámetros entre el objeto. Es decir, yo podría decirle que, por ejemplo, quiero que el ancho de esta figura sea igual a lo que valga la mitad de su longitud. Entonces, en este caso, cuando él me pide una dimensión, si lo notan, al ubicar el cursor sobre alguna otra dimensión ya existente, aparece esta manita con ese fx, función. Eso quiere decir que yo puedo utilizar esta dimensión como valor y parámetro de la nueva dimensión que estoy creando. Entonces en este caso voy a hacer clic sobre esta dimensión, ahí ya la tomó, dice que ahora es de 0 y si le doy a aceptar quiere decir que la longitud va a ser igual al ancho, o más bien que el ancho va a ser igual a la longitud. Entonces si aceptamos, vemos que él me dice que el ancho de esta figura es igual a 200, pero antecede a esto esa función, ese fx. Eso quiere decir que el valor no está digitado, sino que depende de algo. ¿De qué? Pues damos doble clic y él me dice depende de 0. No, no quiero que sea igual al valor de 0, quiero que sea la mitad de 0. Entonces yo puedo dividir ese valor. Yo puedo decirle usted tenga de altura de 0 dividido 2. Aceptamos y entonces me dice ahora que esto tiene de altura 100 milímetros, ya que eso corresponde a la mitad de D0. Y así puedo empezar a jugar con operaciones dentro de esos parámetros. Puedo decirle que sea la mitad más 20. Entonces yo podría poner esto entre paréntesis. Poner esto entre paréntesis más 20.
aceptamos, y entonces ahora mide 120, la mitad de 200 más 20. Si esto cambia, por ejemplo, a 50, entonces la longitud es de 45, la mitad de esto, 25 más 20, 45. Si esto cambia a 150, pues esto mide 95. La mitad, 75 más 20, 95. Entonces ya tengo relacionadas las dos dimensiones. Yo no puedo cambiar esta dimensión, porque esta dimensión no es un valor, esta dimensión es una operación. A esto se le llama ecuación, pero pues le falta mucho realmente para hacer una ecuación, ¿no? Pero bueno, sí es una ecuación, digamos, en términos generales y bajo el concepto primario de qué es una ecuación, pues sí, efectivamente esto es una ecuación. Entonces, esta cota es una ecuación, por consiguiente yo no le puedo dar valor. Ahora, las dimensiones de este objeto dependen únicamente de este valor. Ese valor, esta cota, a la que yo le acabo de determinar valor de 150 milímetros, puede tener un nombre, tiene un nombre, ese nombre es D0. Y si nosotros vemos en este momento el panel de parámetros, recuerden que eso se abre desde la cinta de acceso rápido, la que tenemos en la parte superior del programa. Aquí aparece FX, eso me abre ese panel de parámetros, o dentro de Tools, en Manage. Dentro de Manage aparece también esa ventanita de parámetros. Entonces, si abrimos parámetros, me dice que en este momento tenemos dos parámetros, D0 y D1. Esos parámetros se pueden quedar así o los podemos nombrar. Si esa medida yo la tengo que controlar normalmente, si ese va a ser el factor que va a determinar ciertas características de la pieza, pues lo ideal es que le demos nombre. Si le damos nombre, después vamos a poder recordar cuál fue el nombre que le dimos y sabemos cuál es la dimensión, porque normalmente una pieza medianamente compleja va a terminar con decenas de parámetros. Aquí va a ser una lista larguísima de parámetros, y si no les hemos asignado nombre correctamente, pues va a ser difícil entender cuál es cuál. En este caso, entonces, por ejemplo, yo puedo nombrarlo desde esta misma ventana de parámetros. Yo puedo decir que este se llame, por ejemplo, el segundo, que este se llame ancho. ¿Sí? Enter. Entonces, ahora este parámetro, el que tiene la ecuación, mitad de 0 más 20, ahora se llama ancho, ya no se llama D1. Entonces, si vamos a ver la cota, démosle aquí hecho. Si vemos la cota, aquí solamente aparece que esto vale 95, me dice que es una función. Pero en la parte inferior, alguien levantó la mano. Recuerden, si tienen alguna opinión o pregunta, simplemente activen su micrófono. Bueno. Cuando ya he empezado a trabajar con estas dimensiones, a crear ecuaciones, a ponerles nombres, etcétera, entonces entra en juego este iconito que está en la parte inferior. Puro abajo, en la barra inferior del programa, hay una serie de iconos. Dentro de estos iconos, algunos los vamos a ver más adelante, pero nos interesa ahora este tercer icono, este que me permite decidir en qué formato quiero ver esas cotas. ¿En qué formato quiero ver esas cotas? Entonces, si desplegamos, él me dice, yo puedo visualizar, puedo mostrarle a usted solo el valor de las cotas. Voy a dejarlo aquí a un ladito para que lo vean. Ver solo el valor. Entonces, es lo que está ocurriendo ahorita. Solamente vemos el valor de la cota. Esta vale 150 y esta vale 95. O puedo decirle, no, yo quiero ver el nombre de la cota. Entonces, esta se llama ancho. Me dice que esta cota se llama ancho, pero es una función. Y esta cota se llama D0. O quiero ver toda la expresión. Entonces, él me dice, este es el ancho, se llama ancho este parámetro, que es igual a tal ecuación. Y este se llama D0 y en este momento es igual a 150 milímetros. O puedo decirle, quiero ver tolerancias. No hemos establecido tolerancias en esta pieza. Aquí en algún momento vamos a tocar el tema por encimita porque no nos da el tiempo para explicaros un poquito de qué es eso de tolerancias. Quienes estén involucrados en el tema de la manufactura, fabricación, ingeniería, pues sabrán que, o diseño industrial, sabrán que esto de tolerancias hace referencia a, digamos, espacios que yo puedo dar de margen para cambiar una dimensión. Entonces yo puedo decir, ese objeto puede medir 50 milímetros, más o menos 1 milímetro más. O sea, podría medir entre 49 y 51, ¿sí? Y no afectará el producto final. A eso se refiere en términos muy generales esto de tolerancias, y pues aquí él me permite, si hemos establecido tolerancias, me permite visualizarlas. Por ahora pues no hay tolerancias, no ven ningún cambio.
Entonces va a decirle que quede en la expresión completa y con eso estamos viendo lo que estamos haciendo. Profe, una pregunta ahí. Claro, dime. En el caso de que yo quiera mandar eso a cortar en láser, hay un tema que se llama kerf. Entonces, el kerf podría ser equiparable a la tolerancia, porque digamos, cuando uno corta con láser, el láser se come un poquito más de lo esperado, ¿no? Sí, correcto. Igual que cuando mandamos cortar con la cuchilla o rutear con la broca, sí. Sí, se lleva algo del corte. Digamos que la tolerancia no debería depender o no debería estar determinada por el proceso productivo, sino debería estar determinada es por la relación de esa pieza con otras piezas en el sistema. Como por ejemplo, si yo tengo un esfero y su tapa, obviamente la tapa del esfero debe tener un diámetro un poquito mayor al esfero. ¿Cuánto más? Pues ahí puedo jugar con tolerancias dependiendo del material de esa tapa. Si la tapa es metálica, seguramente la tolerancia será muy poca, porque un cambio pensemos en un esfero metálico. Aunque normalmente la tapa de un esfero metálico no es puro metal, ¿no? Eso tiene un cauchito por dentro que asegura la tapa. Justamente porque entre metales la tolerancia es muy baja. Porque un cambio de una décima de milímetro en el metal ya puede hacer que eso simplemente no ajuste en ningún caso. Porque el material no tiene un factor de flexibilidad muy alto y no es muy plástico que digamos. Mientras que si el material es un polímero, muy probablemente las tolerancias puedan ser más altas. Yo puedo decir, eso puede estar un poquito más ajustado, podría en algún caso tapa y esfero tener exactamente el mismo diámetro, obviamente la parte interna de la tapa pues, y el esfero tener el mismo diámetro porque por el material plástico es posible que ese material se expanda un poquito y entonces se ajuste bien la tapa sin problema. Si en madera o en metal tenemos un objeto que va a entrar en otro y ese objeto tiene en la perforación y el tarugo, digamos, o macho y hembra tienen exactamente el mismo diámetro, eso no lo logra ensamblar nadie, ¿no? No se puede, simplemente no se puede. Tiene que ser un poquitico mayor la perforación que el macho, pues para que se pueda insertar. Entonces a eso hace referencia a las tolerancias. Entonces la tolerancia no se define a partir del proceso productivo, la tolerancia se define a partir del material en el que esté la pieza y de la relación que esa pieza vaya a tener con otras dentro del sistema. Es más básicamente eso. Muchas gracias, profesor. No, señor, con todo gusto. Fernando, ¿no? Sí, reconocí tu voz. Bueno, listo. Entonces, bueno, voy a decirle a esto que ahora quiero quiero que coincida el centroide de este rectángulo. Hice un rectángulo de centro, entonces tiene un centroide aquí. Quiero que esto coincida con el 0,0 de nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Y así esta figura ya está totalmente restringida. ¿Por qué? Porque ya tiene definidas sus dos dimensiones y tiene una restricción geométrica que hace que esto ya no se pueda mover. Entonces, cuando vemos la figura totalmente en negro, quiere decir que esa pieza está totalmente restringida. No necesariamente totalmente parametrizada, pero sí restringida. Es que esa diferencia quiero que sea clara porque es esencial dentro de los contenidos de este curso. Entender bien cuál es la diferencia entre restringir el modelo y parametrizar el modelo. Ya les dije que parametrizar en esencia, desde su definición primaria, parametrizar es simplemente que sus dimensiones se puedan controlar por una medida. Es decir, a esto yo le hubiera podido decir, usted mide 150 y usted mide 95. Y ya, efectivamente el objeto estaría parametrizado porque sus características dependen de esas dimensiones. Pero cuando hablamos de modelo parametrizado, un modelo parametrizado, es porque yo tengo control sobre la geometría a partir de algunos datos específicos. No tengo que entrar a editarlos todos, sino que uno o dos datos o tres me permiten controlar todas las características que yo quiera controlar en esa pieza sin necesidad de tener que digitarlas todas. Entonces, bueno, eso lo iremos entendiendo a medida que avance el curso. Ahora, por ejemplo, esta pieza ya tiene restringida la ubicación de esta cara, por lo que tiene una restricción geométrica, pero todavía no tiene dimensiones definidas. Entonces le voy a dar dimensiones y voy a decir que su grosor sea, entonces vamos aquí a dimensiones y le voy a decir que su dimensión sea su ancho. Entonces yo aquí puedo una vez darle nombre.
Entonces no necesito ir al panel de parámetros para renombrar la dimensión o el parámetro que he creado, sino que desde aquí yo puedo decirle que esto se llame ancho rectángulo pequeño. Voy a poner así, ancho RP. Ese es el nombre que yo le quiero poner a ese parámetro. Y ese ancho RP va a ser igual a 60, supongamos. Ancho RP igual a 60. Enter. Y ahora su longitud. Entonces hacemos clic en la longitud, hago clic fuera y le puedo decir que, por ejemplo, yo quiero que sea 2 veces ancho RP. Entonces yo aquí podría ponerle, como les mostré hace un momento, venir y hacer clic en esta cota. Pero, ¿y qué pasa si la dimensión o el parámetro con el que yo lo quiero relacionar, con respecto al cual quiero hacer la ecuación, no está en este boceto? ¿Sí? Voy a darles un ejemplo. Voy a poner aquí 90, cualquier valor, listo. Entonces yo finalizo. Listo, finalizamos esto. Y ahora yo voy a darle a esto, vamos a darle a esto altura. Entonces voy a extruir esto, supongamos que esto y le voy a dar aquí a la distancia de extrusión, le voy a dar un parámetro, voy a decir que esto se llame altura. Igual a, por ejemplo aquí. Yo aquí quiero que la altura sea igual al ancho de esta piecita. Aquí la cota está visible, listo, yo podría hacer clic aquí sobre la cota, pero, si la cota no está visible o porque ya eso está extruido o porque hace parte de otro elemento dentro del modelo, por la razón que sea, yo ya no tengo acceso a esa cota, a ese parámetro visualmente, yo siempre tengo la posibilidad, siempre tenemos la posibilidad de cuando estamos digitando o vamos a digitar una dimensión, siempre verán que al final de la cajita hay una flecha. Esa flecha me permite acceder a toda la lista de parámetros que haya creado, lista de parámetros, y puedo decirle que entonces la altura sea igual a ancho RP. ¿Listo? Ok. Y entonces ahora la altura es igual a ese parámetro, ancho RP. Si vamos a la lista de parámetros, vemos que aquí aparecen efectivamente D0, cota a la que no le cambia el nombre, ancho y ancho RP, y ahora aparece altura. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que D0, ancho RP y D3 pertenecen al boceto. Que ancho RP y altura, o ancho RP más bien, está siendo utilizado por otro parámetro que se llama altura. Y altura está siendo utilizada por una operación que se llama extrusión 1. Y en la extrusión 1 también hay otro parámetro al que no le pusimos nombre, que es D5, que es el ángulo de extrusión. Yo ya les mostré la sesión anterior, les hice ahí un pequeño muestreo pues de cómo funciona ese ángulo de extrusión, pero de nuevo eso hace parte del curso básico para quienes tengan que verlo. Entonces él me muestra dentro de la caja de parámetros qué contiene cada parámetro, qué elemento está consumiendo cada uno de esos parámetros, dónde estoy utilizando cada uno de esos parámetros, en qué unidad se encuentra ese parámetro y cuál es el valor de ese parámetro, si es un valor fijo o si es una ecuación. Entonces yo tengo acceso a esos parámetros, bueno, siempre hablo en primera persona, me disculpan, tenemos acceso a esos parámetros en cualquier momento para definir una característica. Voy a hacer, por ejemplo, que salga de aquí una piecita circular. Entonces voy a decirle que va a hacer aquí un boceto y ese boceto va a ser, por ejemplo, un círculo que parta de una proyección de centro de este lado y de centro de este lado. Ok, con diámetro 20. Finalizo y quiero hacer una perforación y que esa perforación también sea igual, por ejemplo, a la longitud de esta pieza, a la longitud, no al ancho. Entonces yo puedo decirle, bueno, la longitud aquí no tiene nombre, no le puse nombre a ese parámetro, creo que quedó como D3. Entonces voy a ir al boceto y voy a cambiar eso. Bueno, lo puedo cambiar desde el boceto o lo puedo cambiar acá desde el panel de parámetros. Ese es D3, sí, que fue el que le puse 90. Desde aquí le puedo dar nombre. Puedo decir que este se llame como quiera llamarlo. O puedo ir al boceto, entonces selecciono el boceto, le doy clic derecho y le digo que lo voy a editar, editar boceto. Este no, selecciono el boceto que no era, es el boceto 1, con el que hice la extrusión. Entonces despliego la extrusión, selecciono el boceto 1, doy clic derecho y le digo que voy a editar ese boceto. Entonces rotemos esto, que quedó aquí rotado. En la cota de 3 hago clic, de nuevo, doble clic, y le puedo poner nombres de acá también. Entonces puedo decir que este se llame, la otra se llama longitud, creo. No tiene nombre. Entonces pongámosle a este longitud
RP, rectángulo pequeño, igual a, por ejemplo, entonces yo quiero utilizar aquí otra de los parámetros seleccionados. Entonces puedo hacer, miren, como les acabo de indicar, siempre que hay una cajita que me permita dar una dimensión, va a aparecer una flechita al frente. Y esa flecha siempre me va a permitir ingresar a la lista de parámetros. Entonces voy a ir a la lista de parámetros y digo que longitud RP sea igual a ancho RP, que esta figura quede cuadrada siempre. Aceptamos, entonces longitud y ancho son exactamente iguales. Longitud y ancho iguales. Entonces finalizamos y yo quiero que esta extrusión, o sea que este huequito que voy a abrir con este círculo que acabo de dibujar, tenga siempre la longitud que tenga el rectángulo pequeño. Entonces voy a hacer una extrusión, selecciono el boceto, ya estaba seleccionado, le digo que va para el lado contrario porque lo que quiero es perforar esto y que su distancia sea igual a ancho RP. Listo, aceptamos. ¿Qué ocurre entonces ahora? Efectivamente esa perforación no atraviesa la pieza, ¿no? Llega por aquí hasta cierto punto. Si yo entro a la lista de parámetros y modifico ancho RP, que está controlando varias cosas, me dice que ancho RP está controlando D7, que es la profundidad de esa perforación, longitud RP, que es el ancho del rectángulo pequeño, y altura, que es la altura de extrusión. O sea, tiene varios parámetros enlazados a él. Entonces, si cambia algo en ancho RP, van a cambiar varios factores dentro de la pieza. Entonces, yo puedo decirle desde este panel, por ejemplo, que ese ancho RP cambie de 60 milímetros a 20. No acepta. ¿Por qué? Porque el diámetro de esto, bueno, sí aceptó, pero lo que me advirtió aquí fue que al haber cambiado eso a 20, la operación que estaba haciendo este circulito ya no se podía ejecutar. ¿Por qué? Porque el círculo estaba a más de 20 milímetros de altura con respecto a la base. Entonces, como cambié la altura, pues ya no se puede ejecutar. Pero pongámosle 80 entonces, 80, ahí está. Entonces el rectángulo cambió tanto su ancho como su longitud, la perforación cambió la profundidad, miren que ahora sí atravesó, no alcanzó a atravesar la pieza, no porque esa tiene 95, entonces no alcanzó todavía a atravesarla, pero obviamente es más profunda, la altura de la pieza es mayor. ¿Qué pasa si ancho RP cambia a 120? Enter, ahí está. Entonces ahora sí debería atravesar la pieza, ¿sí? Esta pieza tiene 95 y ya ahora la extrusión de la perforación pues tiene 120 milímetros, la altura de las dos piezas es de 120, ancho y longitud del cuadradito son de 120, entonces estoy controlando varios parámetros a partir de de una sola medida, de un solo parámetro estoy controlando varios otros. Eso es lo primero que debe quedar súper claro y deben ustedes aprender a controlar, relacionar parámetros unos con otros, ¿sí? Es fundamental poderlo hacer. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con este archivo, vamos a ver cómo podemos establecer estos parámetros. Bueno, es más, este archivo, ¿qué parámetros tiene? Sí, ya tiene unos parámetros aquí que no me interesan. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacer esta pieza de nuevo porque quiero mostrarles algo. Veamos el boceto, editemos el boceto. Este es un rectángulo de 50 por 50, no es más. Ok, entonces voy a crear una pieza nueva, estándar en milímetros, creamos. Le digo que voy a hacer un boceto desde la vista frontal, un rectángulo, puede ser rectángulo de centro o de esquina a esquina, no me importa, de centro, con centro acá y que mida, por ahora pongámosle 50 por 50, o sea, le voy a dar medidas, no le voy a dar nombre al parámetro, recuerden que igual el parámetro se creó, ¿sí? El parámetro igual está creado, se quedará en como D0 y D1. Ahí está, D0 y D1, cada uno vale 50 milímetros. Luego vamos a renombrar esos parámetros. Ok, ¿qué otra cosa tiene esto? Después de eso tiene esta pieza que mide, es una ranura que mide, no veo bien, veamos el boceto. Es una ranura que mide 8 por 1.5 de radio, o sea 8 por 3 mide la ranura. Listo, entonces vamos a hacer esa ranurita. Entonces en esta pieza, bueno, vamos a extruir primero, ¿no? ¿Esto cuánto tiene de extrusión? La extrusión es de, editemos la operación, la extrusión es de 1 milímetro, ok. Listo, entonces voy a extruir esto 1 milímetro. Vamos a extruir esta pieza 1 milímetro, pero lo voy a hacer simétrico y un solo milímetro. Ok. Listo, y vamos a hacer entonces esa ranura. Entonces voy a hacer otro boceto desde esta cara del modelo. Y lo que voy a hacer en este caso es una ranura.
Entonces las ranuras están junto con los rectángulos ahí en la cinta de boceto. Aquí están las ranuritas. Entonces le digo que voy a hacer una ranura de centro a centro, puede ser. Entonces hacemos una ranura que vaya de aquí a acá y cualquier altura. Y vamos a definir sus dimensiones. Entonces decíamos que esto mide 8, pero 8 es de borde a borde. Ah, sí, 8 es de borde a borde, listo. Y 1.5 de radio. Entonces vamos a definir esos parámetros. Dimensión, y usted va a tener 1.5. Y la distancia de este cuadrante a este cuadrante va a ser de 8. Por ahora no le estoy dando nombres a nada de esto. Ok, finalizamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Voy a extruir esto hacia el lado contrario y voy a hacer una perforación. Ok, listo. Hecha la perforación. Lo que quiero parametrizar es que esta perforación, solo esta perforación, me permita con un parámetro, o bueno, realmente dos, me permita cambiar la cantidad de perforaciones, que yo pueda hacer, definir que sea una, que sean 2, 3, 4 horizontalmente, tantas verticalmente. O sea, quiero crear una serie de filas y columnas de esa perforación y poder controlar con un par de parámetros esas características. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un patrón. Voy a hacer un patrón rectangular. Entonces, vamos a hacer un patrón rectangular. Todo esto se explica con detalle en ese primer curso sobre sobre operaciones, patrones de operaciones, todo eso está ahí. Entonces, bueno, voy a hacer un patrón de esta operacioncita, de esta perforación. Entonces aquí le defino direcciones, le digo que la primera dirección vaya hacia el lado contrario, voy a invertir el lado, y la segunda dirección vaya sobre este borde hacia abajo, bien, y van a ser por ahora 2 y 2, pero a esto ahorita le vamos a dar nombre, y esta distancia también la vamos a modificar. Ok, listo. Vamos a nuestros parámetros y vamos a empezar a renombrar cosas. Miren, solamente en esto que acabo de hacer y ya tenemos 13 parámetros distintos. Entonces, al no irles dando nombre, después me cuesta mucho recordar qué es cada cosa. Entonces, bueno, espero aquí acordarme de todas. D0 es la longitud, debe ser la longitud de la pieza. Entonces vamos a decirle a esto que sea longitud. D1 debe ser el ancho. Entonces vamos a decir que esto es ancho. D2 es la extrusión, entonces debe ser el calibre. Entonces vamos a decir que este llame calibre. D3 es el ángulo, ese realmente no me importa, yo no voy a cambiar ese ángulo de extrusión en ningún caso, entonces no la voy a renombrar. D4, 1.5, este es el diámetro de la ranura, entonces voy a ponerle aquí D, guión bajo, no, pongámosle dia, para acordarnos que es diámetro, porque la sola D de pronto me confunde, ranura, dia, guión bajo, ranura. C5 es de 8 milímetros, esa es la longitud de la ranura, entonces voy a poner aquí long, guión bajo, ranura. Ah, aclaración, porque lo estoy haciendo pero no les expliqué esto. Los nombres de los parámetros no pueden tener espacio en blanco, no pueden tener caracteres especiales. ¿Por qué no pueden? Porque esos parámetros más adelante, llegando al final de estas sesiones, espero, porque el tiempo es súper corto, les quiero mostrar algo que se llama iLogic, y iLogic es una plataforma en la que programamos, escribimos código, ¿sí? Ese código es Visual Basic. Entonces vamos a escribir código y en ese código vamos a relacionar estos parámetros dentro del código. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo más adelante sobre ese tema, un ejercicio muy simple, pero ahí se van a dar cuenta cómo integramos el nombre de los parámetros dentro del código, dentro de la programación. Y si alguno de ustedes tiene remota idea de programación, sabrá que yo no puedo mencionar un elemento con un espacio en blanco, porque el espacio en blanco afecta la lectura del código, ¿sí? Indica algo, entonces pues no puede en ningún caso tener espacios en blanco. Luego viene la extrusión de esto. Esta extrusión no sé cuál es. ¿Cuál es esta extrusión de 6? Si cambiamos esto a 5 milímetros, parece ser que es la extrusión de las ranuras. Entonces esta extrusión, voy a decirle de una vez, le voy a decir que sea igual al calibre. O sea, cosa que si el calibre cambia, esto cambie. Porque si esto se queda en 1 milímetro y de pronto el calibre de la pieza cambia a 3 milímetros, entonces miren que ya la ranura no atraviesa la pieza.
Entonces, en este caso, es mejor que si esto siempre va a perforarlo, pues que la extrusión de la ranura sea siempre igual al calibre. Entonces, ¿cómo hago eso desde acá, desde el panel de parámetros? Pues como les he indicado ya varias veces, cada vez que haya una caja donde yo puedo dar un valor, va a aparecer una flecha. Entonces yo aquí le voy a decir que esto es igual a lista de parámetros y usted es igual a calibre. Listo, enter. Quiere decir que si ahora la pieza cambia a 3 milímetros, las ranuras también cambian a 3 milímetros, entonces siempre la va a perforar 1 milímetro. Listo. ¿Qué otra? Este es el ángulo de esa extrusión. Ah, bueno, este digámosle que... No, este no lo va a renombrar, no necesito. Es decir, aquí no tenemos que renombrar todas las dimensiones, renombramos las que vayamos a utilizar. Si ya la ranura va a tener siempre, o la extrusión de la ranura va a tener siempre el mismo calibre de la lámina, pues ya no necesito renombrar esto. ¿Por qué? Porque además, cuando ya tenemos, digamos, correctamente creada nuestra pieza, con los parámetros que son, etcétera, pues yo no me voy a tener que entender con los 100 parámetros que aparezcan aquí, sino solo con los que yo haya renombrado, porque son los que quiero controlar. Entonces, dentro de esta caja, en la parte inferior hay algo que se llama filtros. Es este embudito que está en la parte inferior de esta caja de parámetros, este embudo. Entonces yo puedo hacer clic en ese embudo y decirle que me muestre solamente los parámetros que hemos renombrado. Y entonces desaparecen todos los demás y solamente veo los parámetros que nombramos, que nosotros nombramos. Y puedo seguir modificando ese valor, pero ya no tengo que ver todo ese chorrero pues de parámetros que aparecían antes. Por ahora sí los tengo que ver todos, porque pues tengo que todavía modificar algunas cosas. Listo, aquí vienen entonces dos factores que son importantes. Esta es la cantidad de ranuras que hay en X, o sea, la cantidad de columnas que estoy generando, que son 2. Y miren cómo aquí la unidad cambia. Él me dice que la unidad de este parámetro es UL. Ese UL es unitless. Eso en español sería sin unidad. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de 2 ranuras, o de 2 columnas, o de 2 filas, o de 2 elementos. No estoy hablando de una dimensión. ¿Sí? Entonces aquí no hay dimensión. Esta unidad es distinta. Entonces también es importante entender cuándo necesitamos saber correctamente, o cuándo no, necesitamos siempre saber correctamente cuál es la unidad que debe contener nuestro parámetro, porque no siempre va a ser la misma unidad. En este caso entonces yo voy a ponerle a este parámetro un nombre, voy a decir que esto sea ranuras-x, por ejemplo, y el otro, el que define las filas, voy a llamarlo ranuras-y. Listo, entonces verifiquemos que sí sean X y Y correctamente, ¿no? Que en X no sean 2 sino 5. Ahí está, ¿sí? La quinta no sale, ¿por qué? Porque se salió de la pieza, ¿sí? Que sean 3. Listo, ahora que las filas no sean 2 sino 4. Ahí está, listo. Que sean 2 por ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Tenemos aquí una distancia, ¿no? Bueno, la distancia de 10 es el patrón. Esta es la distancia entre piecitas, ¿sí? Entonces esta sería como la distancia entre ranuras X. Entonces este sería distancia ranuras X. Y esta sería la distancia de ranuras en Y. Distancia ranuras Y. Listo. Ok, voy a decirle aquí que me muestre solo los que renombramos, que fueron casi todos, pero bueno. Listo. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Y voy a dejar que ustedes lo piensen un par de minutos. Quiero que lo piensen un par de minutos y me den ustedes una respuesta. Quien quiera. Yo, pues cuando termine el tiempo, pregunto y quien tenga o crea que tiene correctamente la respuesta me va a indicar. ¿Qué es lo que quiero que ocurra? Quiero que al agregar más ranuras, esas ranuras, primero, nunca se salgan de la pieza. Y 2, no solo que no se salgan, sino que se redistribuyan en toda la pieza. Es decir, si en este momento yo le digo que quiero 3 ranuras, pues él sí agrega la tercera ranura, pero lo que quiero es que si hay 3 ranuras, el tamaño o la distancia entre ellas sea menor. Si hay 4 sea aún menor, pero si solo hay 2 sea mayor. ¿Para qué? Para que se mantengan la distancia de borde a ranura y entre ranura y ranura se mantenga siempre igual. De tal manera que, repito, si solo hay 2 ranuras, la distancia de este borde a esta ranura sea exactamente igual a esta ranura a la otra e igual al final de esa ranura al borde derecho.
y lo mismo ocurra con las filas. Entonces, eso va a ser a partir de una ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? Y además, bueno, esto de una vez lo hago para no complicarles demasiado el ejercicio. Me faltan dos parámetros. ¿Cuáles? La distancia entre ranuras y bordes. Entonces, aquí voy a tener que ir a este boceto, o aquí puedo crear esa dimensión, pero creémosla en... A ver, ¿dónde les creo ese parámetro? En este boceto, en el primer boceto con el que hice la primera ranura. Vamos a editar este boceto, ok, y aquí le vamos a decir que necesito proyectar, si estoy editando el boceto, no, edit sketch, ya ahora sí. Entonces aquí voy a decirle que necesito proyectar esta línea y esta línea. Esas dos líneas las voy a convertir en líneas de construcción porque no necesito que sean parte del modelo. Listo, ya son líneas de construcción, vean que quedaron punteaditas. Y ahora voy a acotar esta distancia. Entonces que esta sea distancia, pongámosle aquí filas. Distancia filas. Igual, ahora voy a poner, no sé, pongamos aquí 10 milímetros. Por poner algo. Y esta distancia de aquí a este borde, a la tangente, distancia, necesito que tome este puntito. No me toma el punto. Bueno, digámosle que de aquí, a ver si me toma el cuadrante. No, no me toma el cuadrante. Me tocó crearle un puntico a esto aquí. Un punto en esta parte. Listo. Entonces voy a dimensionar a ese punto. De aquí a aquí. Ok. Y esta es la distancia columnas. Igual a, perdón. Igual a 5 voy a poner ahorita. Listo. Entonces tengo distancia filas. Esto no me está mostrando toda la expresión. Ok, distancia filas, que en este momento la dejé en 10 milímetros, y distancia columnas, que en este momento la dejé en 5 milímetros. Pero esa distancia va a variar. Esa es justamente la idea, que esa distancia cambie. Entonces, finalicemos. Listo. Y veamos en la lista de parámetros. Voy a ver todos los parámetros. No, aquí está. Distancia entre ranuras en X, distancia entre ranuras en Y. Ranura, cantidad de ranuras en X, cantidad de ranuras en Y, distancia entre columnas, distancia entre filas, calibre de la lámina, ancho de la lámina, longitud de la lámina. Listo, ahí está, no necesitamos más parámetros. Eso es lo que necesitamos para poder llevar a cabo el ejercicio que estoy planteando. Entonces, a ver, 2 minuticos, a ver a quién se le ocurre cuál sería la ecuación correcta para que ocurra lo que estoy planeando. Bueno, les voy a dar 5 minutos. Y en 5 minutos regreso con ustedes a ver qué ideas surgieron. Sí, Diego, claro, ahí faltaron cosas porque ahí usted está asignándole todo el salario de sus dos empleados, del carpintero y del auxiliar, se lo está asignando todo a ese mueble y pues obviamente no. Entonces ahí falta definir el rendimiento
de los trabajadores, ¿no? Falta definir el rendimiento, falta establecer cuántos hacen al mes para saber exactamente cuánto de esos 6 millones y pico que se va en salario entre los dos va a ir a cada uno de los muebles para que usted pueda finalmente dar el precio. Es que mire que usted dice que ese mueble está saliendo por 13 millones y pico. Imagínese, un mueble de esos que les entregué, a nadie le entregué un mueble pues que pudiera valer eso. Entonces fíjese bien en ese detalle, por favor. No estamos hablando. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname que está sin nombre aquí. No estamos hablando. Les di 5 minutos de los cuales llevamos tres, para que piensen en un ejercicio que les planteé, a ver qué posible solución encuentran. Entonces por eso no estás escuchando nada ahorita. Te digo qué es, para que sepas. Eh, Estamos proponiendo o estamos viendo ecuaciones para definir parámetros. Entonces lo que les estoy diciendo es que en esta pieza, que mide 50 milímetros de ancho y 50 de alto, tenemos una serie de ranuras. Y lo que quiero es que se defina la ecuación para que si yo agrego más ranuras, se redistribuya el espacio en libre que quede entre esas ranuras para que siempre sea la misma distancia de borde a primera ranura y luego entre ranuras y de la última ranura al otro borde sea la misma distancia. Si quedan 2 milímetros, pues que sean 2 milímetros de aquí, 2 milímetros aquí, 2 milímetros aquí, 2 milímetros acá. O lo que quede, que sea lo que sea que quede, sea equidistante. Y lo mismo en las filas. Entonces, estos fueron los parámetros que ya establecimos en el boceto y en el modelo que ya tenemos hecho. Entonces, pues a partir de esos parámetros quiero que definan cuál sería la ecuación correcta. ¿Ya la tienen? ¿Alguien ya la tiene? Profe, pues yo creo que tengo una ecuación ahí, más o Listo, menos. Camilo, que a ver, entonces tú me dices dónde y cuál ecuación. ¿Dónde iría y cuál ecuación? Entonces yo estaba pensando que la distancia entre ranuras en X, Distancia entre ranuras en X. ujú, puede ser igual a la longitud. Sería igual, entonces aquí vamos a poner igual a la longitud. Entonces, igual a longitud, ajá, Ujú, menos el producto del número de ranuras por el largo de las menos, ranuras. menos el número de ranuras en X, ¿no? Menos Sí. ranuras guión bajo X, ajá, Por el número de ranuras en X también.
Entonces, esto entre paréntesis, entonces, supongo. Sí. O sea, esto, la longitud total de la pieza menos... Bueno, aquí tenemos un problema. Ay, No, perdóname, tu profe. nombre es Camilo. Camilo, gracias. ¿Mm? Dime. Pero ahí sería el número de ranuras Sí. multiplicado por la cantidad de por el largo de las ranuras, Ah, perdón. ok, entonces aquí no va el paréntesis, es longitud menos número de ranuras por, por, Ujú. El largo de las ranuras. por longitud de la ranura, por longitud ranura, Ujú. ajá, Listo. Y todo eso y todo esto, dividido entre el número de ranuras. y todo esto dividido entre el número de ranuras, todo esto dividido entre el número de ranuras en X, o sea, ranuras guión bajo X. ¿Sí? ¿Es Ujú. así? Sí, creo que puede ser así. Vamos a ver, enter. No, no fue. No fue así. Sí, porque aquí ya debería redistribuirse. O sea, la ecuación está bien, funciona, digamos. La ecuación funciona y vemos que efectivamente pudimos establecerla, pero no fue el resultado que esperábamos, porque la idea es que se redistribuyera toda la distancia entre ellas. Además que aquí te hizo falta alterar una cosa, haría falta alterar una cosa, y es esta distancia a filas. También habría que alterarla. Porque si no, esa se va a mantener siempre en 10. Esta primera... distancia entre columnas, perdón. Se va a mantener en 5. Entonces, no me sirve que eso se mantenga en 5. Sí. O sea que esa también tendríamos que cambiarla. Debería ser más o menos la misma ecuación en ambas. O más bien decirle que esa distancia entre columnas sea igual a la distancia entre ranuras. O viceversa. Y una de las dos es la que lleva a la ecuación. O sea, yo podría decirle, sí, acá de una vez, distancia columnas, usted es igual a distancia, lista de parámetros, distancia ranuras en X. ¿Sí? Listo. Digamos que ahí haríamos que el valor que me dé esto sea el mismo valor que me dé esta distancia. Pero no está funcionando. ¿Alguien levantó la mano? ¿Escribió algo? No. ¿Levantaron la mano? ¿Qué otra idea? A ver. ¿Quién más tiene alguna posibilidad? No. No hay ideas. Profe, pero bueno, si es más o menos por ese camino. Debe ser, claro. Pues veamos esto. Veamos esto. Aquí vamos a hacer la cuenta. Digamos que si tenemos una longitud determinada. Ok. Y lo que yo quiero es, supongamos esto. ¿Listo? Y lo que yo quiero es que si tengo, pensemos esto, en unos rectangulitos aquí. Listo. Entonces, ¿qué factores debo tener en cuenta? Yo debo tener en cuenta en este caso toda esta distancia, ¿no? Toda la distancia de la pieza. O sea, por un lado, obviamente eso tiene que estar. Por otro lado, tengo que tener en cuenta la cantidad de ranuras y la longitud de esas ranuras. Y luego tener en cuenta los espacios que quedan libres. Entonces, por un lado, si yo digo, por ejemplo, que esto mide, por decir algo, 50 milímetros y que estas ranuritas miden 18, ¿es que miden? Se me olvidó la distancia. 8. 8. 8. Que estas ranuritas miden 8. Dime, alguien iba a hablar con confianza. Cero pena, que todos nos equivocamos. Entonces, yo diría, en este caso, por ejemplo, son 8 por 3, 24. Sí, eso sumarían las tres ranuras. 8 por 3, 24. Quedan 26 libres de esos 50, porque estos 50 no van a cambiar. Gracias. Alguien, ya les digo, hablen, sin pena. ¿Quién levantó la mano? Alguien levantó la mano. Entonces, son 26, quedan 24. 24 que debo dividir entre ¿cuánto? Entre 1, 2, 3 y 4. O sea que ahí ya les di la respuesta. ¿Sí? Miren,
Si mide 50, las 3 ranuras miden 24, me quedan 26, esos 26 los debo dividir entre 4. Ahora, ¿qué pasa si no son 3, sino 4 ranuritas? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces son 50. Las 4 ranuras miden 8 por 4, 32. Quedan 18 libres, que debo dividir entre 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Señor, Profe, señora, entonces señor. podría ser esa misma ecuación, pero dividido entre el número de ranuras más una. Exactamente, sí, señor. Sería la longitud, ¿cierto? Entonces la ecuación correcta sería la longitud, ¿cierto? De la pieza menos, ¿cierto? Porque lo que quiero saber es esta distancia, ¿no? Esta distancia, la distancia entre ranuras, que va a ser la misma a este valor. Entonces sería igual a la longitud de la pieza, ¿sí? Menos, entonces en ese caso tendríamos la longitud de las ranuras por el número de ranuras, ¿cierto? Por el número de ranuras. ¿Estoy en lo correcto? Porque digo que son 50 y lo siguiente que hago es decir, esto mide 8 y multiplico por cuántas hay. Entonces ahí ya tengo, listo, aquí ya tengo una longitud que son 50 y la longitud por el número de ranuras. Eso me da un valor. Lo que sobra de ahí lo debo dividir, o sea, todo este residuo, el resultado de toda esta ecuación, lo debería dividir entonces por el número de ranuras más 1. ¿Estamos en lo cierto? ¿Estamos en lo correcto? Sería el número de ranuras más 1. ¿Sí? ¿Sería así? La longitud de la pieza menos la longitud de la ranura por el número de ranuras y todo eso dividido por el número de ranuras más 1. ¿Sí? Porque yo digo, aquí son 4 ranuras. ¿Cuántos espacios libres tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 espacios libres. Y son 4 ranuras. Y si fueran 3 ranuras nomás, si hubiera solo 3 ranuras, los espacios libres son 1, 2, 3 y 4. O sea que efectivamente los espacios libres siempre son 1 más al número de ranuras. Entonces vamos a probar con esta ecuación. A ver si nos funciona. Entonces decimos que esto sería igual a la longitud de la pieza, ¿cierto? Entonces lista de parámetros, no me voy a poner a escribir. A la longitud de la pieza. Todo esto va entre paréntesis, ¿no? Que no se nos olvide. Esto va entre paréntesis. Menos, abrimos paréntesis, la longitud de las ranuras, lista de parámetros, la longitud de las ranuras, por el número de ranuras, que en este caso son ranuras X, por ranuras X, y todo eso dividido entre el número de ranuras, entre el número de ranuras en X más 1. Aquí hay algo que todavía no está bien porque me está dando en rojo. Sí, aquí hay algo que no está correcto. Abramos esto para ver bien la ecuación. Y abramos esto. Ok, entonces. Igual, pues me faltó el igual, casi nada aquí. Igual a la longitud de la pieza menos el número de ranuras por su longitud y todo eso dividido por las ranuras en X más un UL. Ahí no puede faltar la unidad. Más un UL. Porque si no, más un ¿qué? Más un milímetro, más un centímetro, más uno ¿qué? No, es número de ranuras más un UL. Enter. Algo nos falló. ¿Qué nos está fallando? Profe, creo que sí sería más 1 milímetro porque estamos hablando de la distancia que hay entre ellas, ¿no? No, porque es el número de ranuras más una. Si son 3 ranuras, hay 4 espacios libres. Si son 4 ranuras, hay 5 espacios libres. Entonces es el número de ranuras. Pero es que sí es el número de Entonces ranuras. sería más uno, no. No, más un UL. Sí, no, esa no tiene unidad. Porque es este mismo UL. ¿Sí? Si son 2 ranuras. Es que aquí lo que nos está afectando es esta distancia entre columnas. Porque esta distancia de ranuras en X. Sí debe ser igual, pero no entiendo por qué no está asumiendo la misma distancia. Miren que aquí esta distancia es distinta a esta distancia. Entonces no sé por qué no me está asumiendo la misma.
Aquí ¿No haría podría... falta una cota entre las dos ranuras? Señor. ¿No haría falta otra cota entre las dos ranuras? Ah, no, ya. No hace falta una cota entre las dos ranuras, no. Ya sé qué ocurrió. Aquí me falta sumarle una cosa. Falta sumarle a esto de nuevo la longitud de la ranura. ¿Por qué? Porque esta distancia que estamos poniendo acá, la distancia entre ranuras, es la distancia en el patrón. Y esa distancia entre patrón es esta distancia. Les muestro aquí en el dibujito que estaba haciendo. Esa distancia no es la distancia libre. Esa distancia es la distancia de aquí hasta aquí. Es decir, de donde empieza la operación a donde empieza la copia de ella. O sea, esa distancia es esto más ese espacio libre. ¿Sí? Es esa distancia. Entonces realmente aquí falta todavía agregarle el valor de la longitud. Ahí enredé más de la cuenta la operación, pero bueno. Si esta distancia sería esa longitud más las ranuras, más longitud de ranuras. Eso lo puedo poner por 2. Ah, no puedo ponerla aquí por 2. Longitud de ranuras más... Sí, aquí me tocaría ponerle un más longitud de ranura. Vamos a ver si así sí me da más longitud ranura. A ver si ponemos 3 ranuritas. No me está funcionando aquí. Bueno, ahí me enredé yo solo. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Que en este caso, en el caso que estamos planteando aquí, en esta ecuación que estamos planteando aquí, estamos contando con que la distancia entre ranuras... No, ¿sabes que sí? Tienes razón. No nos enredemos la vida. Pongamos esa cota. Puedo poner... Bueno, no, realmente no puedo poner esa cota. ¿Por qué no puedo poner esa cota? Porque es que esto es un patrón y el patrón no tiene esa medida. El patrón me da es la medida que les estoy indicando de el bordecito de esta ranura al bordecito de la siguiente, al mismo bordecito en la siguiente, al mismo bordecito en la siguiente. Ese es el valor que yo puedo modificar. Si yo pongo una cota aquí entre las dos ranuras, no va a hacer nada. Esa cota no va, ni siquiera me va a permitir dimensionar algo. ¿Por qué? Porque él me va a decir que ese parámetro no lo puede controlar ni el boceto, ni lo controla el modelo. Lo controla es esta operación. Y esta operación, cerremos un momento esto, esta Profe, operación, señor, ahí precisamente en la operación, al final, en donde se pone las medidas, ya sea de X o de Y, hay otros parámetros que se llaman spacing, distancia y curva length. ¿en dónde, perdóname? Eh, entramos al patrón rectangular. Ah, ya, te entiendo. Ok, dentro del patrón hay otros parámetros que podemos controlar. Exacto, por ahí fue que a mí me dio. Controlando eso, ahorita no me acuerdo cómo fue, pero por ahí me dio. Ah, ok, porque tú dices acá, podemos controlar la distancia entre ellos por el espacio entre operación, por la distancia entre operación o por la longitud de la curva en la operación. Ya. Entiendo. Incluso creo que hay una manera como de seleccionar el límite final de la operación para que siempre Sí, se... claro. Sí, esto tiene límites. Eh, Esto tiene límites, pero yo ahorita no les voy a hablar de límites porque ahí sí peor los enredo. Pero bueno, aquí nos toca es ver, esto es de matemáticas, o sea, eso ya no es de Inventor, eso ya es de matemáticas y geometría, de poder establecer la ecuación correcta para que esto nos funcione, ¿no? Entonces ya les digo, esa sería la longitud menos la longitud de la ranura por el número de ranuras, hasta ahí vamos bien. Toca sumar el espacio, ¿no? La longitud de la ranura más el espacio. Más cuál espacio, perdóname. Como se supone que el patrón comienza de inicio de ranura, no Ah, más el está... espacio libre. Ah, ya. Mm, sí, puede ser. Bueno, es que realmente yo lo había establecido antes de una forma. Ahora que me dio por enredarme, porque eso yo lo tenía establecido de otra manera.
Y era, debe mantener tanta distancia en X y en Y, digamos, a un lado y al otro. ¿Sí? Que esa distancia sea de 3 milímetros. Y esa distancia no puede cambiar. Digamos, al lado y lado debe mantener 3 milímetros. Entonces así es un poco más fácil establecer la operación. Pero bueno, digamos que no me voy a quedar en esto porque perdemos tiempo aquí. Ustedes piénsenlo. Hay que dar el ejercicio. Eso se puede, obviamente se puede resolver. ¿Sí? No es imposible. Entonces la idea es resuélvanlo. Ya saben cuál es el ejercicio ahí, no, que hay como tarea. No para que me la entreguen, no es un entregable porque si no, yo sé que después me empiezan, ¿y dónde subimos la tarea? No es un entregable. Ustedes solo tienen un entregable, que ya ahorita les defino cuál es. Solo hay un entregable de este curso. El que lo entrega, listo, al otro lado. Entonces, esto que es como ejercicio para que lo piensen y lo desarrollen, que es un ejercicio bien interesante. Yo pensé que era más sencillo y lo enredé mucho, pero bueno, no importa, ahí queda el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Entonces, por eso tenía creada ya esta operacioncita. Resulta que veamos aquí estos parámetros. Pero en este archivo no. Voy a abrir el otro. Abramos este. Abrir. ¿Qué tiene esta pieza? Vamos a revisar sus parámetros. Esta pieza tiene algo que se llama parámetros de usuario. Parámetros de usuario. ¿Qué es ese parámetros de usuario? Pues resulta que puede ser que nos encontremos con que yo no puedo resolver esto sin agregar otro parámetro. Un parámetro que no existe en el modelo hasta ahora. ¿Sí? Entonces en este caso el ejercicio era, efectivamente vamos a mantener la misma distancia de borde a borde. Es que yo aquí lo estoy complicando es porque quiero que esta distancia sea igual a la que hay entre ranuras, por eso estoy complicando más el ejercicio. En esta pieza lo que estoy diciendo es, aquí hay una distancia constante a este lado y quiero que sea igual a esta distancia de este lado. ¿Sí? Entonces eso es fácil porque aquí ya estamos diciendo que esa primera distancia, que yo no me acuerdo aquí, creo que es esta distancia X tal vez, no me acuerdo, se multiplique por 2, ¿no? Digamos que esa distancia se va a multiplicar por 2, ¿qué es esto? 5 milímetros por 2, sí, es esto, 5 milímetros a cada lado, listo. Y el resto de ranuras se distribuyan correctamente en el espacio, cosa que aquí sí ocurre. O sea, si yo aquí digo que quiero 3 ranuras, la distancia entre esas ranuras, entre ranura y ranura, es exactamente igual, pero él mantiene los 5 milímetros al lado y lado. Si le digo que sean 8 ranuras, la distancia entre ranura y ranura se mantiene y mantiene los 5 milímetros acá al lado. Más fácil, pero nos damos cuenta que nos hace falta un parámetro. Nos hace falta establecer un parámetro. Entonces, eso se llaman parámetros de usuario. ¿Cómo se crean los parámetros de usuario? Entonces, volvamos a esta piecita. Los parámetros de usuario, dentro del panel de parámetros, podemos crearlos simplemente en la parte inferior donde dice agregar numérico, o hay otras opciones. Podemos agregar parámetros numéricos, podemos agregar parámetros de texto o podemos agregar parámetros de falso y verdadero. Yo no voy a jugar aquí con los parámetros de falso y verdadero porque en principio estos no me sirven si no programo. ¿Sí? No sirven para nada si no voy a programar. Entonces vamos a trabajar con parámetros numéricos y parámetros de texto. Yo le puedo decir que quiero agregar un parámetro numérico y ponerle un nombre. Entonces yo puedo decir aquí que ese parámetro sea, qué sé yo, diámetro X, no sé, cualquier cosa. Ponerle un nombre. Y luego de ese nombre, entonces le vamos a determinar una unidad a ese perdón. Siempre me pasa lo mismo, me da por comer maní durante la sesión y me atoro con el maní. Entonces, le vamos a establecer una unidad a ese parámetro. Entonces yo voy a decir, hacemos clic en la casilla de unidad y aquí podemos determinar cuál es la unidad correcta para ese parámetro que estoy creando. Entonces yo le puedo decir que sea una unidad de longitud, ¿sí? En cualquiera de las que él me permite, una unidad de masa, gramos, kilogramos, libras, de tiempo, de temperatura, de ángulo, velocidad, área, volumen, fuerza, presión, poder, trabajo, sin unidad, una unidad eléctrica, una unidad de luminosidad, de sustancia o un prefijo.
Listo, yo puedo agregar aquí la unidad que quiera. Entonces puedo decir, listo, esta va en milímetros. Y luego establecer un valor. Entonces, ¿qué ocurre con este parámetro que estoy creando? Pues que yo después puedo utilizar ese parámetro en otra medida, en una que sí intervenga en el modelo. Entonces yo puedo decir, esto es 5 milímetros. Entonces yo podría decirle, esta distancia columnas va a ser igual al parámetro que acabo de crear, que se llama diámetro X, por ejemplo. Yo puedo decir, usted va a ser igual, lista de parámetros, a diámetro X. ¿Qué se me hizo diámetro X? Ah, aquí pues, era el que estaba primero. Diámetro X. Listo, esto es igual a diámetro X. Quiere decir que si ahora yo controlo este diámetro X y lo cambio a 10 milímetros, pues él corre toda la pieza a 10 milímetros, porque esa distancia columnas es la distancia a borde. No, que no sean 10 milímetros, que sea 1 milímetro. Ahí está, se corrió 1 milímetro. Entonces yo ya estoy controlando una característica del modelo por un parámetro que yo creé. ¿Sí? Un parámetro que he creado, que no pertenecía al modelo, que no era parte del modelo, pero al crearlo yo ya lo puedo editar. Y es más, ese parámetro puedo hacer que no necesariamente sea un número, o que no necesariamente el usuario pueda seleccionar, pueda indicar el valor de forma aleatoria o el que quiera. Podemos establecer rangos. Entonces, en el valor, en la ecuación, podemos dar clic derecho y decirle que haga esto un multivalor. Te digo, hágalo multivalor. Listo. Y si es multivalor, entonces yo le puedo poner parámetros específicos. Yo puedo decir, la distancia puede ser de 2 milímetros. 2 milímetros. Le digo, agréguelo. Vamos a quitar el de 1 milímetro. Este no me interesa. Pueden ser 2 milímetros. Pueden ser 4 milímetros. Espacio milímetros. Agregar. O pueden ser 6 milímetros. 6 espacio milímetros. Agregar. Cerramos, damos OK, listo. Y aquí ya el usuario no puede digitar un valor, puede seleccionar un valor. Y ese valor efectivamente va a controlar esa medida. Yo puedo decirle, usted está a 2 milímetros. No, está a 4. No, está a 6. Y entonces el parámetro queda restringido al valor que yo quiera. Por ejemplo, yo aquí podría decir en las ranuras en X y en las ranuras en Y que no sea un valor libre. Porque ¿qué pasa si es un valor libre? La gente podría decir, yo quiero 1,5 ranuras. ¿Y qué pasa si ponen 1,5? ¿Sí? Pues está dando 2 porque él no puede hacer media ranura. Él no puede cortar la operación, pues. Entonces, ¿por qué si yo puse media ranura me aparece la ranura entera? Ok, es que usted no debería poder digitar ese valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Lo que hago es establecer un margen. Entonces yo le puedo decir a usted, clic derecho, que lo haga multivalor. Perdón, aquí. Que lo haga multivalor y establecer los rangos que yo quiero. Entonces usted puede poner 2 ranuras, puede poner 3, 4 o 5. No más, porque ya más de 5 se empiezan a montar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces así hacemos que el parámetro no quede tan libre, que la gente no, el usuario, quien vaya a controlar el modelo por medio de esos parámetros, no lo pueda hacer de manera abierta, sino que quede restringido a unas condiciones que yo establezco. O esto puede ser por tolerancias. Pero bueno, por tolerancias es que no quería entrar en ese tema, pero bueno, aquí les puedo decir, por ejemplo, no me voy a meter en esto ahorita, no, porque si no les complico aquí la vida. Todavía no hablemos de tolerancias en las medidas. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, aquí hay otra opción, pero en este caso sí no me sirven estas que no tienen unidad. Hay otra opción que es darle límites, ¿sí? Darle límites, pero no sé aquí en ninguna de estas me va a permitir. Sí, ninguna de estas me va a permitir establecer límites para poderle decir, usted puede moverse en un número mayor a tal, menor a tal. Pero no, eso me toca con otro tipo de parámetros que les mostraré más adelante para hacer esto con límite. ¿Sí? Para darle límite y no un rango. Pero bueno, esta primera opción les va a ser muy útil. Entonces, el ejercicio queda planteado de esta manera para que quien quiera lo desarrolle. Si lo están desarrollando y surgen preguntas, ojalá todos lo hagan. Si lo están desarrollando y surgen preguntas, bien pregunten por el grupo, ojalá. Porque, como les he dicho, ese grupo no solamente es para recordarles que tienen clase, sino para que por ahí también nos resolvamos dudas. Que seguramente la duda que le surja a usted al momento de estar haciendo el ejercicio puede ser la misma que le surgió a uno de sus compañeros. Y si se la resuelven a usted, la resolvemos para varios. Entonces utilicemos para eso también el grupo. Entonces ahí queda el ejercicio
primero restrinjan el número de ranuras, no lo dejen abierto, que la gente pueda escoger cuántas, pero en un rango. O sea, de 2 a tantas. Y más, bueno, no les complico la vida, solo un rango. Y pues ya les digo cuál es el ejercicio, que esta distancia entre ranura y ranura, esta distancia libre, este pedacito, sea igual a este pedacito de acá y que sea igual en todas las ranuras e igual al final. A ver cómo lo plantean. Sé que se puede resolver, hay simplemente que echarle cabeza un ratito. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cuál es el comando para que quede la línea descontinua y amarilla? Ok, cuando estás haciendo el boceto. Sí, señor. Entonces, al estar haciendo el boceto, cuando proyecto líneas de la geometría, selecciono esa línea o cualquier línea que yo quiera hacer. Por ejemplo, hago aquí una línea acá y yo no quiero que esa línea se haga parte del modelo, pero la necesito como referencia. Selecciono la línea y vamos en la parte superior. Aquí, como estoy en la cinta de boceto, sketch, al final hay un panel que se llama formato. Sí. Y en ese panel este iconito, el iconito este rojo, Ok. la convierte en línea de construcción. Listo, profe, gracias. Listo, ¿no, señora? Bueno. Listo, hay que el ejercicio planteado entonces para que lo desarrollen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que rara vez un parámetro... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Que alguien activó su micrófono? Sí, profesor, buenas Señor, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta, ¿cómo es que se centra en el sketch, digamos, el cuadrado en el ejemplo anterior? ¿Cómo se centra con respecto a qué? Perdóname. El sketch, ¿cómo lo centró usted perdón, el rectángulo que hicimos inicialmente, cómo lo centró para Ok. dejarlo todo? Ok, si te entiendo bien la pregunta, el tema es que nosotros tenemos varias formas de hacer rectángulos. ¿Sí? Tenemos rectángulo de esquina a esquina, rectángulo de 3 puntos, rectángulo desde el centro. Entonces, normalmente yo trabajo el rectángulo de centro. ¿Por qué? Mientras me sea posible, el rectángulo de centro, mientras me sea posible, a mí me resulta útil tener control sobre el centro de las piezas, porque cuando uno modela piezas mecánicas se da cuenta que muchas veces necesita referenciar el centro de la pieza por varias razones, ¿sí? Ocurre con mucha frecuencia. Entonces yo usualmente no hago rectángulos de esquina a esquina, ¿sí? Yo no hago un rectángulo de esquina a esquina donde los puntos de referencia que tengo son solo las 4 esquinas. En el rectángulo de centro aparece como punto de referencia también el centroide, que es esta intersección. Porque ¿él qué hace? Él crea estas dos líneas de construcción, estas dos diagonales, crea esas dos diagonales de construcción y entonces eso genera ese centroide, porque además le pone ese puntico al centro. Entonces, ¿qué hice yo? Yo simplemente tomé este punto y lo restringí por posición. Entonces dije, quiero que se restrinja posicionalmente, que coincidan el centroide de ese rectángulo con el 0,0 de mi espacio de trabajo. Y listo, ahí quedó centrado el rectángulo. Entonces es esa la manera en la que yo trabajo. Pero habría varias, ¿no? Habría varias formas. Yo puedo decirle, por ejemplo, no, es que ya lo hice de esquina a esquina y no me quiero o no lo puedo borrar. ¿Qué hago? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer una línea que coincida aquí en el punto medio de acá y al punto medio de acá. Listo. Esa ya está coincidiendo. Si esta línea se mueve, el rectángulo se va a mover. ¿Sí? Si se mueve el rectángulo. Voy a darle dimensión a este rectángulo, voy a ponerle cualquier dimensión. No lo tengo que parametrizar ni nada por el estilo. Pero entonces miren, si la línea se mueve, pues el rectangulito se mueve. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir esto en una línea de construcción y luego restrinjo por coincidencia. Entonces aquí en restricción voy a restricción de coincidencia y le digo que coincidan el punto medio de esta línea de proyección con el 0,0. Y listo, ya centré también este rectángulo. ¿Por qué? Porque como esta línea ya está restringida a que tiene que mantenerse en contacto, los finales de esa línea se tienen que mantener en contacto con los puntos medios de esta y de esta. Eso hace que la posición de todo el rectángulo dependa de la posición de esta línea. Entonces, si yo llevo esta línea al 0,0,
o el centro de esta línea al 0, 0, pues he centrado todo el rectangulito. Entonces, ahí hay varias maneras. Es importantísimo para quienes no sepan usar a un Inventor o no tengan mucha cancha con Inventor. Importante que vean esos primeros videos y que practiquen bastante, especialmente en esto del dibujo de bocetos, restricciones, creación de ensambles, en fin. Entonces, bueno, hay que... Bueno, gracias. No, señor, con todo gusto. Entonces, bueno, ahí queda el ejercicio planteado para que lo desarrollen. Vamos a cerrar esto. No lo voy a guardar. No lo voy a guardar. Bueno, entonces les decía. Resulta que normalmente, cuando estamos modelando piezas... Permítanme un segundo. Ya volví. Bueno, les decía entonces que normalmente cuando estamos modelando nos vamos a encontrar que varias piezas deben tener parámetros similares, posiblemente los mismos parámetros. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer aquí una pieza muy sencillita. Entonces hagamos, por ejemplo, un círculo aquí de diámetro, supongamos 60. Hagamos una línea que mida, supongamos 300. Convirtámosla en línea de construcción. Vamos a restringir su posición de su centro a 0, 0. Y al final de esa línea vamos a hacer un par de círculos que midan, supongamos 30 y otro 30. Listo. Y hagamos unas pequeñas tangentes. Aquí un offset de esto a continuar. Supongamos 5 milímetros. De este también a 5 milímetros. Y este también a 5 milímetros. Y unas líneas tangentes. Entonces va una línea de aquí a por acá. Y otra línea de aquí a acá. Bueno, esto se podría hacer más rápido con mirror y bueno, pero no, estoy haciéndolo aquí rápidamente con las opciones que tengo rápidas. Este tangente a esta tangente a esta tangente a esta. Oh, María, ahí sabía que iba a cometer un error. Entonces, tangentes. Se me perdió la tangente. Tangente, esta tangente a esta tangente a esta tangente aquí, esta tangente acá. Ok, listo, digamos que algo así y extendamos esto. Bien, y ese boceto lo voy a copiar además. Pero ahorita lo copiamos después de que lo restringa. Entonces yo voy a parametrizar aquí algunas cosas. Vamos a decir que este se llame diámetro central, diámetro centro, supongamos, igual a 60. Listo, ya tenemos un primer parámetro renombrado. Digámosle a esto que nos muestre toda la expresión para ver cuáles hemos renombrado. Digámosle que este otro, se llame diámetro izquierdo, igual a 30. Listo. Y el del otro lado, movamos esta cota un poquito para el lado. Ok, ahí. Y esta también la voy a mover para este lado. Y esta se va a llamar diámetro derecho. Diámetro derecho igual, me quedo con 2 puntos. No sirve con 2 puntos. Diámetro derecho igual a 30.
Listo, diámetro der, diámetro isc, diámetro centro. Pensemos en esta distancia. Entonces vamos a dimensionar la distancia de centro a centro, del centro de acá al centro de acá, y esto va a ser distancia, aceptemos. Bueno, esa no la puedo acotar. Parámetro, observación. Cuando él da esa advertencia, la que me acaba de dar, entonces voy a decirle que voy a acotar del centro de esto al centro de esto, y voy a poner la cota y él me advierte esto. Lo que me está diciendo es que estoy sobredimensionando el boceto. ¿Qué es sobredimensionar el boceto? Pues resulta que la distancia entre esos dos elementos está determinada es por esta distancia. Porque esta línea que dibujé para ubicar los dos círculos laterales, esa línea ya tiene una medida, que es de 300. Por consiguiente, y además está ubicada en todo el centro, en todo el 00. Por consiguiente, la distancia a este círculo ya no depende de esta cota, depende de esta. Solo si cambio esto de 300, por ejemplo, a 500, pues entonces estas distancias van a cambiar. No va a cambiar por la cota que acabo de crear, porque ese valor ya está establecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta cota queda visible, la puedo usar, puedo convertirla en un parámetro que yo puedo utilizar posteriormente de alguna manera, pero no la puedo modificar. Si le doy doble clic, esto está apagado, no puedo cambiar su valor. Entonces, eso es sobredimensionar el modelo, pero en ocasiones nos resulta útil. Nos resulta útil crear cotas, así no las podamos modificar, que su dimensión ya dependa de otras, pero para poder establecerlas como parámetro puede resultar útil o necesario. Entonces lo que voy a hacer es voy a borrar esa dimensión, y ahora sí voy a dimensionar esta distancia. Ok, entonces esta va a ser distancia derecha igual a 100, pongámosle, y de aquí a acá va a ser la distancia izquierda. Y ahora, porque me dice que está simétrica la cosa. Sí, por lo que está restringida la línea, y la línea tiene restricción en el punto medio. Quitamos esto. Ahí no hay lío. Dimensión de aquí a acá, y usted se va a llamar distancia izquierda, y va a ser igual a 150. Listo. Y lo que voy a hacer es establecer ángulo. Entonces esta línea va a tener una coincidencia horizontal entre el centro de esta pieza y el centro de esta. Listo. Y entre estas dos voy a hacer una línea que me permita definir un ángulo. Entonces vamos a hacer una línea de centro a centro y otra línea de este centro a este centro. Ok, ambas serán líneas de construcción, y entre las dos voy a establecer un ángulo. Entonces vamos a hacer dimensión entre esta línea y esta otra, y vamos a poner esto como ángulo abertura. Ángulo abertura igual a, pongámosle a esto 150 grados. Bueno, aquí me toca deg, 150 deg. Esa es la unidad para grados en inglés, ¿no? Si están en español, sería grad. ¿Sí? Si tienen el programa en español, aquí pondrían 150 grad. Es la unidad grados. Aquí deg en inglés. Listo. Bien, extendamos esto y cortemos. Ok. Entonces vamos a hacer un trim. Aquí y aquí. Vamos a hacer un trim por acá, un trim por acá. Vamos a cortar esto. Aquí tenemos un pequeño problema, pero bueno, dejémoslo y cortemos esto aquí. Listo, esta se va. Ok, aquí tenemos entonces nuestra piecita, pieza a la que vamos a llamar horquilla. Finalicemos y vamos a llamar a esto horquilla. Entonces lo guardamos aquí como horquilla 03. Ya tengo otra horquilla ahí creada. Listo. Ok, finalicemos. Vamos a extruir, y lo que vamos a extruir será esto y esto. Lo vamos a extruir. Estoy viendo esto por debajo. Ok, vamos a extruir, supongamos 5 milímetros. Listo, y hagamos otra extrusión
me toca ver el boceto. Entonces aquí, para quienes no conozcan bien la herramienta, al extruir el boceto ya no se ve, entonces yo puedo compartir ese boceto. Entonces le doy clic derecho, abro la operación, selecciono el boceto y le digo que lo voy a compartir. Entonces esto es esta opción, Share Sketch. Luego voy a compartir ese boceto. ¿Para qué? Para verlo, para poderlo ver y utilizarlo en otra operación. Entonces ahora va a hacer otra extrusión de este espacio, de este otro y de este otro, y esta extrusión va a ser de 10 milímetros. Listo, ahí tenemos nuestra horquilla. Ya ese boceto no quiero verlo, pero pues como está compartido, él ya se queda ahí compartido para que lo use en lo que lo necesite. Entonces simplemente lo selecciono, le doy clic derecho y le digo que le quite la visibilidad para que no me moleste en el espacio de trabajo. Entonces ya tenemos esta horquillita. Listo, a esta horquilla le voy a dar apariencia. Entonces seleccionémosla y démosle apariencia. Puede ser este. Pongámosle un metal. Pongámosla en dorado. Listo. Entonces, asignar. ¿Y por qué no me deja asignar a la selección? Ah, porque no tengo nada seleccionado. ¿Será por eso? Listo, asignar a la selección. Ok, entonces ya tenemos la horquillita dorada. Entonces ahora voy a hacer otra pieza en la que haya 3 taruguitos que se inserten en estas 3 perforaciones. Entonces eso va a ser otra pieza. Ok, y en esta pieza entonces voy a hacer un pequeño boceto también por aquí por la vista superior, en el que vamos a poner, voy a poner aquí 3 círculos cualquiera. Listo, 3 círculos cualquiera. Vamos a establecer relación de horizontalidad entre el centro de esta y esta. Listo, y voy a hacer la línea que me permita definir el ángulo. Ok, esta líneas que voy a convertir en líneas de construcción. Voy a acotar ahora el ángulo. Y esto que lo conecte, no sé, que lo conecte a algún elemento. Supongamos que un pequeño rectángulo. Hagamos una línea de centro. Ah, pues ya tengo esta. Hagámosla con esta. Un offset a, supongamos, 10 milímetros. Y otro offset de aquí a 10 milímetros. Listo. Y esto lo voy a cortar. Trim. Aquí. Eliminemos este aquí y este aquí. Ya, no voy a eliminar más. Entonces vamos a dimensionar este ángulo. Ok, vamos a poner aquí 160 grados. Aquí tenemos un problema con esta línea. Ya lo corregimos. Y ubiquemos el centro de esto. El centro de este círculo en el centro del 0, 0. Listo. Y acotemos la distancia entre círculos. Entonces esta distancia y esta distancia en una cota alineada. Dimensión de aquí a acá alineada. ¿Por qué no me estás dejando entrar a la alineada? Entonces acoto esta línea alineada. Ok, listo. Supongamos que algo así. Y nada, vamos entonces a hacer este offset de aquí a, pongámosle aquí 15 y pongámosle aquí 15. Listo. Finalicemos. Ok, entonces voy a extruir estos circulitos. ¿Cuál es la intención entonces dentro de este ejercicio? Vamos a extruir esto, vamos a extruir esto, vamos a extruir esto, toda esta figura, y extruyamos este espacio y este espacio. Y esto lo vamos a extruir, digamos, 5 milímetros. Ok, y vamos a compartir el boceto, Share Sketch, y en este sketch vamos a crear una extrusión de este círculo y de este círculo, supongamos 80 milímetros. Ok. Ay, los corté, perdón. Extrusión de este y este
agregando 80 milímetros para el otro lado. Ok, listo. Digamos que ahí tenemos la pieza. Entonces, obviamente, si guardamos esto, pongámosle a esto tarugos, y hacemos el ensamble, pues nada va a coincidir, ¿no? Porque yo no establecí medidas en esta segunda pieza. Entonces, si bien la primera está toda parametrizada, bien creada, etcétera, pues esta segunda no. Entonces, si traemos nuestra horquilla, clic derecho, place grounded at origin, ok, y ahora traemos los taruguitos, pues listo, no coincide nada con nada. Vamos a los tarugos y voy a quitarle a esto visibilidad. Guardemos y volvamos al ensamble. Listo. Veamos esto en modo de línea. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues obviamente yo quiero parametrizar, pues ya está parametrizada la horquilla. Yo quiero que esta pieza pues tenga los mismos parámetros. De tal manera que si la horquilla cambia, esta pieza cambie. Entonces vamos a conectar parámetros de un modelo a otro. ¿Qué necesitamos para eso? Lo único que necesitamos es que la pieza en la que voy a conectar parámetros de otra tenga por lo menos los mismos parámetros. O sea, que tenga parametrizadas las mismas características para poderlas enlazar. En este caso, el boceto, que tiene parametrizado la distancia entre los dos elementos, tiene parametrizado el ángulo y no le he parametrizado, por ejemplo, los diámetros. O sea, eso me toca hacerlo, porque si no, no voy a poder enlazar. Entonces vamos a parametrizar el diámetro de esto, el diámetro de esto y el diámetro de esto. Listo, creo que con eso tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la lista de parámetros. Aquí ninguno está renombrado, entonces por eso no vemos parámetros, porque esto está con el filtro activo. Entonces vamos a decirle que nos muestre todos los parámetros. Listo. Ahí están los parámetros. Ya no me acuerdo cuál es cuál. Toca aquí medio adivinar. Entonces, bueno, lo ideal sería obviamente ponerle nombre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar, a enlazar un archivo. Entonces en la parte baja, de donde decía agregar parámetros, lo que acabamos de ver de los parámetros personalizados, vamos a agregar un enlace. Entonces le voy a decir aquí enlace. Y él me dice que quiere enlazar. Entonces yo puedo enlazar dos tipos de archivos. Podemos enlazar archivos de tipo Excel, porque podemos controlar, y eso se los mostré en la sesión anterior, podemos controlar los parámetros por una hoja de cálculo. Eso sí, muy lamentablemente, esa hoja de cálculo tiene que ser de Excel, ¿sí? No puede ser una tabla o una hoja de cálculo de otra plataforma. Yo lo probé por lo menos con OpenOffice y no funcionó, ¿sí? O sea, digamos, no funciona, me refiero a que tiene que ser archivo XLS, ¿no? Ahora, sí podemos editar el XLS con otra plataforma. Digo, no reconoce otro formato que no sea el XLS. Entonces sí hay plataformas que nos ofrecen hojas de cálculo que no tienen ese formato. Entonces hay que tener eso en cuenta. O puedo enlazar un archivo de Inventor, un archivo de pieza o un archivo de ensamble, cualquiera de ellos. Yo puedo decir, voy a enlazar un archivo de pieza. ¿Cuál pieza? La horquilla. Abrir. Listo. Entonces, cuando le digo que va a enlazar, él me dice, ok, esta pieza tiene los siguientes parámetros. ¿Cuáles quiere traer? Entonces vamos a traer la distancia a centro, el diámetro de centro, perdón. Aquí me dice que podría modificar la pieza, que debe hacer una modificación para enlazar los datos. Ok. Entonces le digo que me traiga el parámetro diámetro centro, diámetro izquierda, diámetro derecha, distancia izquierda y derecha, ángulo de abertura y ya. Esos son los parámetros que quiero. Ok. ¿Qué tenemos ahora? En la parte baja aparecieron esos parámetros. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a enlazar estos parámetros con esos. Entonces, ahora acordarme qué es cada cosa. D0. ¿Qué sería D0? Me va a tocar, bueno, démosle esto don. Veamos aquí, vamos al boceto. Y digámosle que nos muestre toda la expresión. Ok, ¿cuál es D0? D0. D0 es esta distancia que no me importa para nada. Ok. Este es D3, D4,
de 11, 12 y 13. O sea, el 2 es el ángulo. Ok, entonces vamos a D2. D2 le digo que va a ser igual a. Entonces vamos a la lista de parámetros. Y en la lista de parámetros pues ya aparecen los parámetros que he enlazado de la horquilla. Entonces dijimos que este D2 es ¿cuál? El ángulo. Ángulo. Entonces va a ser ángulo de abertura. Entonces D2 es igual a ángulo de abertura. ¿Cuál fue el otro que dije? D3 y D4, que son las distancias. ¿Sí? D3. D3 y D4. Entonces D3 es la distancia derecha y D4 es la distancia izquierda. Entonces D3 va a ser igual a lista de parámetros. Distancia derecha. Distancia derecha. Y D4 va a ser igual a distancia izquierda. Lista de parámetros, distancia izquierda. Ok. Y los círculos, que son en este caso de 11, 12 y 13. Entonces de 11 va a ser igual a diámetro izquierda. De 12 creo que es el del centro. Va a ser igual a diámetro centro. Y de 13 va a ser igual al de la derecha. Entonces de 13 va a ser igual a diámetro derecha. Listo. Creo que con eso tenemos... Ah, me faltan las distancias. No, ya están. Hecho. Listo. Y esto ya corresponde exactamente a los parámetros establecidos en la horquilla. Entonces finalizamos. Guardemos. Ok. Y vamos al ensamble. Miren, ya esto coincide. Entonces yo ya le digo a esto que quiero crear una restricción, por ejemplo, de inserción. Aquí aplicamos. Ok, esto ya gira. Sí, esto gira. Entonces vamos a decirle que queremos otra restricción de inserción entre esta y esta. Listo. Entonces miren, esto ya coincide perfectamente. Y si la horquilla cambia, entonces yo digo aquí, por ejemplo, en la horquilla que quiero que este parámetro, por ejemplo, que ya no tenga 150 grados, sino 120. Por ejemplo, finalizamos. La horquilla cambió y vamos al ensamble. Actualicemos el ensamble porque este cambio no se efectúa automáticamente. ¿Por qué? Porque también está afectando la pieza llamada tarugos y esa pieza no ha entrado a salvarla. Entonces él dice, pues no puedo actualizar. Pero, pues yo le digo aquí, actualícelo. Y miren, giró la horquilla y también giró el taruguito. Entonces, he enlazado los parámetros entre una pieza y otra, sin ningún inconveniente. Una pregunta. Señor. ¿Hay manera de enlazar, digamos, los dos modelos a cambio? Que si cambio entonces los tarugos, se cambia el modelo de la horquilla. En un me tocaría generar dos ensambles distintos. Sí, digamos que en este caso ya no puedo devolverlo. ¿Por qué? Porque la relación va de una vía, ¿no? De un lado al otro. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Digamos, ¿qué es lo que yo acostumbro a hacer cuando me encuentro con este tipo de problema? Bueno, no lo llamamos problema, ¿no? Con este tipo de ejercicio, en el que yo necesito que varias piezas sean controladas por los mismos parámetros. No lo controlo por el de ninguna de las dos, lo controlo por un archivo externo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Yo voy a crear una pieza nueva. Una pieza estándar en milímetros. O un ensamble, da igual. Una pieza estándar en milímetros. Listo. Y en esta pieza, en la que no voy a modelar absolutamente nada, no necesito modelar nada, voy a crear unos parámetros míos. Entonces digo, voy a agregar aquí unos parámetros personalizados. Voy a agregar un parámetro numérico que se llame diámetro centro, que va a tener unidad en milímetros y que va a tener un valor inicial de 80 milímetros. Listo. Voy a crear otro que se llame diámetro izquierda. Y este diámetro izquierda va a tener unidad en milímetros y va a tener un valor de 20 milímetros. Ahora hagamos otro
que se llame diámetro derecha y que tenga unidad en milímetros y tenga un valor de 40 milímetros. Ahora voy a crear uno que se llame distancia izquierda. Distancia izquierda. Que tenga valor en milímetros y que tenga una distancia superior a 80. Digamos que esta distancia dependa, por ejemplo, del centro. Entonces que esto sea igual a este diámetro, igual a el diámetro centro más la mitad de ese mismo diámetro, más diámetro centro dividido por 2. Listo. Y distancia derecha, que siempre esto no puede tener espacios. Distancia derecha que sea también en milímetros y que sea igual a esto mismo, pero no dividido 2, sino dividido 3 puede ser. Sí, dividido 3. Ok, listo. Y me falta la de ángulo. Entonces agregamos una que se llame ángulo apertura. Y ese ángulo apertura va a estar en una unidad distinta que es grados. Entonces vamos a la de angularidad. Va a estar en grados. Ok. Y inicialmente va a estar en 180 grados. Listo. No, mentira. Bueno, sí. No dejemos en 180. Dejémoslo en 150 grados inicialmente. Hecho. Y guardo esto. No necesita tener ningún modelo. Y esto lo voy a llamar como parámetros horquilla tarugos, por ejemplo. Listo. Ya, este archivo lo voy a dejar ahí ya, quietico. Entonces vamos aquí a la horquilla. Entonces en la horquilla voy a importar ese archivo. Entonces vamos a linkear. ¿Qué voy a linkear? Voy a linkear este parámetros horquilla y tarugos. Abrir. ¿Qué voy a traer? Ok, sí, no importa. Ok, este y este. Listo. Y entonces aquí voy a relacionarlos a ese archivo. Entonces yo digo aquí, usted va a ser diámetro centro, va a ser de la lista de parámetros, va a ser diámetro centro. Diámetro izquierdo va a ser de la lista de parámetros, diámetro izquierda. Diámetro de la derecha va a ser en la lista de parámetros, diámetro derecha. Distancia izquierda, entonces usted va a hacer en la lista de parámetros distancia izquierda, derecha, perdón, lista de parámetros distancia derecha. Distancia derecha, y distancia izquierda va a ser igual a distancia izquierda, y el ángulo va a ser igual a el ángulo de apertura. Listo, hecho. Ok, ahí ya cambió entonces toda la piecita. Y ahora vamos con tarugos y hacemos la misma operación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, aquí ya no necesito esto. No necesito enlazar horquilla. ¿Por qué? Porque ya esos parámetros no son. Ahora lo que controla la pieza es el otro archivo. Aunque aquí igual lo relacionaría, porque al cambiar horquilla, pues van a cambiar los valores aquí, por consiguiente van a cambiar esta pieza, pero estaría generando una ruta muy larga, ¿no? Que no es necesaria, pues que ambos los controlen el mismo archivo. Entonces lo que voy a hacer es eliminar estos parámetros. ¿Cómo los elimino? Simple. Selecciono el archivo que enlacé, aquí en la lista de parámetros, en la caja de parámetros, le doy clic derecho y le digo que borre la carpeta. Sí, le digo así, delete folder, borre la carpeta. Y listo, ya él eliminó los parámetros eliminó el enlace, pero los parámetros sí quedan aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar también esos parámetros. Entonces aquí se pueden seleccionar estos parámetros, sí, son los que yo dejé. Listo. Vamos a agregar entonces el archivo parámetros horquilla tarugos. Abrir. Vamos a traer esto. Listo, ok. Y vamos entonces a relacionar de nuevo. ¿Cuáles eran? Este es ángulo apertura. Entonces, lista de parámetros, ángulo apertura.
Esto es distancia derecha, entonces vamos a enlazar lista de parámetros, distancia derecha. Esta es distancia izquierda, lista de parámetros, distancia izquierda. Distancia izquierda. ¿Cuál otro es? Este, diámetro izquierda. Entonces lista de parámetros, diámetro izquierda, diámetro centro, lista de parámetros, diámetro centro y diámetro derecha. Lista de parámetros, diámetro derecha. Listo, creo que ya enlacé lo que necesitamos, hecho. Sí, veamos. Ok. Digámosle que me filtre los que he renombrado. Listo. Bien, creo que ya está. Ok, entonces nada, guardamos la horquilla, hacia todo, ok. Guardamos la horquillita. Listo, esto ya no lo necesito tener abierto aquí para nada, porque esto ya no van a controlar absolutamente nada. Todo va a estar controlado por este parámetro, por este archivo. Cerremos este no lo necesito. Cerremos esta pieza que tampoco la necesito. Y cerremos esta otra pieza que no la necesitamos. Entonces veamos esto en ventanas. Veamos esto así. Ay, pero ¿por qué me abrió este? Bueno, no importa. Este lo puedo cerrar. Listo, entonces tenemos aquí los dos archivos. Nuestro ensamble y el archivo que tiene los parámetros que no controla nada. Pero entonces si en este archivo despliego los parámetros y los cambio, entonces yo voy a decir, no, esto no es 20, esto es 50. Y usted no es 80, sino 60. Y el ángulo no es de 150, sino de 100. Y ya, hecho. Vamos a la pieza, actualizamos y miren cómo todo se actualiza a partir de los parámetros que están en un archivo que no tiene nada, solo tiene parámetros. Aquí hay un error en la malla, pero bueno, eso se corrige desde la operación de extrusión. Eso es entonces, esto es lo que podemos hacer con parámetros entre piezas. La próxima sesión, mañana nos volvemos a ver a las 8. Mañana vamos a ver cómo se enlaza entonces eso a hojas de cálculo, cómo se enlaza eso a archivos de Excel para poder controlar los parámetros, ya no por un archivo de Inventor, que está bien, pero pues igual me parece a mí, digamos, no muy eficiente, ¿no? No muy eficiente tener que abrir ese archivito que no tiene nada, que de pronto alguien lo vea, pues esto no tiene nada, borremos ese archivo, ¿sí? No sabe. Entonces, pues, digamos que sí es más práctico y más eficiente controlarlo por una hoja de cálculo que por un archivo que no tiene nada. Entonces, eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a controlar esos parámetros a partir de hojas de cálculo y no entre archivos. Pero funciona igual. O sea, solamente les voy a mostrar pues el procedimiento, pero es exactamente lo mismo, porque ya les mostré que uno linkea y no linkea un archivo, sino que linkea un archivo de Excel. O sea, no linkea una pieza, sino un archivo de Excel y listo. Con eso controla los parámetros. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, quejas, recursos. ¿Alguna pregunta? Uy, ¿qué pasó con todo el mundo? Se cansaron. Es muy tarde. ¿Alguna? Cuando se utiliza este tipo de parametrización, la única forma sería desde la hoja de Excel, por decirlo de alguna manera. Entonces no puede, como, no sé, escribir algún comando previo en la cota para que se mantenga la ecuación, pero que agarre el valor numérico o algo así. Sí, claro. O sea, porque, o sea, si te entiendo, la pregunta es que si yo puedo controlar valores por la hoja de cálculo, pero que algunos sigan dependiendo de operaciones dentro de la pieza, ¿sí? No, más bien que Entonces, digamos todo está parametrizado a través de la hoja de cálculo, pero pues yo estoy dibujando y en el momento en vez de ir hasta la hoja de cálculo a cambiar el valor, lo cambio directamente sobre la cota sin, digamos, anular el es- enlace, exacto, entiendo. O sea, sí, lo que tú dices es doble vía, ¿no? O sea, que yo lo pueda editar en el dibujo y eso cambie la hoja de cálculo. O lo edito en la exacto, hoja de cálculo y eso cambia el dibujo. correcto, sí.
No en el método que les voy a mostrar porque ese de nuevo es de una sola vía. Tráigame este archivo para que me controle los parámetros. Pero sí hay una forma de hacerlo. O sea, sí hay una forma de generar esa doble vía. Pero la vemos adelante en las piezas. En las piezas, no en los bocetos. O sea, no en los parámetros directamente, sino por otro método que vamos a ver más adelante si es posible crear esa doble vía. Pero ahorita no. Con este método no. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces detengo ya la grabación. Muchísimas gracias por asistir, por haberse